Guillermo, saludo también a todos los oyentes que están atentos a esta hora. Bien, un gusto poder charlar nuevamente con vos y sobre todo lo que está pasando con esta cuarentena. Hoy sobre emociones, particularmente de qué vamos a estar charlando. Bueno, definitivamente nuestra realidad ha cambiado desde marzo hasta hoy, ya sea por las rutinas diarias que se vieron modificadas, esto de estar más tiempo en casa, también lidiando con nuevas dificultades que se nos van presentando. Entonces, en este contexto, sentir angustia, ansiedad, estrés, miedo, incertidumbre o frustración es completamente normal. Y se preguntarán qué son las emociones, como para ir arrancando, ¿no? Sí, sí, ¿y cuáles son? Son reacciones conductuales y subjetivas producidas por una información proveniente, ya sea del mundo externo, por ejemplo la pandemia, o interno. Y son respuestas automáticas que nos permiten adaptarnos a situaciones diferentes y a los cambios. Es decir, que las emociones nos transmiten el mensaje de que algo está pasando y que debemos estar atentos. Sin embargo, si las emociones están fuera de control, nos pueden hacer actuar de manera poco constructiva. Por ejemplo, paralizarnos ante una situación o gritarle a un niño por algo insignificante y después hacernos sentir mal. Y las emociones son muchas. Las emociones básicas son la ira, el asco, la tristeza, el miedo, la alegría. También hay emociones secundarias como la hostilidad, la ansiedad, el amor, el cariño, o emociones sociales como la simpatía, la vergüenza, la culpa, el desprecio, el orgullo, el odio. Bueno, hay un montón. Esta cuarentena, ¿qué trajo de estas emociones, seguramente multiplicadas por todas las personas? ¿Qué es lo que trajo, qué es lo que notás, que nos deja esta cuarentena extensa, ¿no? Y todo lo que estamos viviendo. Bueno, esto de mucha incertidumbre, Ujú. esto de estrés, miedo, mucho miedo, miedo a qué va a pasar mañana. También es esto, los medios de información, las noticias que escuchamos, bueno, todo esto va influyendo. Por eso Justamente, es importante... sí, justamente, sí, decime, Guilla. perdóname, digo, vuelvo porque justamente bloques atrás tocabas este tema, digo, bueno, de vivir el presente, el aquí y el ahora, y ahora es como que todo lo que decís, ¿no? La incertidumbre de saber qué va a pasar. Antes que me digas lo que ibas a decir ahora, digo, ¿cómo podemos manejar eso? De no pensar tanto, qué es lo que podemos hacer, digo, de no pensar qué va a pasar con mi trabajo, gente que por ahí todavía no puede laburar, ¿no? Es como un túnel sin salida por momentos en la cabeza de las personas. Perfecto, justo te iba a decir eso. Por eso es importante que identifiquemos primero la emoción que sentimos Bien. y que le pongamos un nombre. Porque cuando sentimos una emoción, sobre todo si es desagradable, es normal que actuemos de manera inconsciente, tratando de aliviar esa molestia o el dolor que nos produce. Entonces, si esta emoción es recurrente, podemos generar un patrón de respuesta o hábito que puede ser la forma menos constructiva, digamos, para lidiar con la situación. Entonces, por ejemplo, confundir la tristeza con el hambre. Entonces vas a Claro. comer para aliviar la tristeza, y quizás eso no sea un hábito muy constructivo. Ujú. Entonces, Guille, ¿me permitís contar una fábula cortita? Sí, por favor. Dice así: un día un hipopótamo estaba bañándose en un lago cuando de repente perdió su ojo. Desesperado comenzó a gritar y agitar las patas mientras gritaba: ¡Mi ojo! ¡He perdido mi ojo! El lodo del lago empezó a revolverse y los pájaros, los monos, los peces que querían ayudarlo le gritaban: ¡Para! Si no paras, no podemos ver dónde cayó tu ojo y no podemos ayudar. Esto es lo que vos decías, Claro. Guille, Ujú. que se retoma mucho del primer encuentro, que era estar presente. ¿Se Sí. acuerdan que habíamos dicho que al tener tantas responsabilidades, tareas pendientes, pensamientos y emociones, que nos parece muy difícil parar hoy en día? Ujú. Sin embargo, si no nos damos la oportunidad de hacer pausas de manera consciente, actuamos en piloto automático, arrastrados por nuestros hábitos. Así como el lodo enturbiaba el agua en la fábula del hipopótamo,
La agitación interna nubla nuestra capacidad de ver las cosas y pensar con claridad. Es común que, bueno, seguramente sí, esto de la cuarentena, aunque ya muchos están con sus actividades, ¿no? Pero el no hacer nada por ahí alimenta esto a que aparezcan estas emociones, digo, bueno, que no nos dejen estar tranquilos en ese momento. El no hacer nada, ¿en qué sentido, Guille? Digo, una persona que por ahí se la pasa mucho en la casa, este, bueno, por ahí el que hoy no tiene la posibilidad de trabajar, el no hacer alguna actividad extra, ¿no es cierto? Por ahí iba mi pregunta. Y se da esto de un hábito no constructivo, digamos, Claro. poco productivo, a lo que te referís. Claro. Bien, hay diferentes formas de regular nuestras emociones. Como bien dijimos, más bien constructiva, como reinterpretar una situación difícil como una oportunidad para crecer. Y otra que son menos constructivas, como esto de comer compulsivamente para aliviar la tristeza. Entonces, la interpretación que hacemos de la situación y la manera en que desencadena la emoción no siempre es objetiva. También depende de nuestras historias, de nuestras experiencias pasadas, de la socialización, nuestra forma de interpretar el mundo. Esto puede quedar más claro si pensamos que, por ejemplo, en una misma situación hay personas que actúan de manera diferente. Claro, claro. Bien. Y preguntarte, por ejemplo, ¿cuál es la más complicada de las emociones manejar? Seguramente el tema de la ira sea algo arduo para trabajar. Y bueno, esto de que veníamos hablando, ¿no? De preguntarte también si es bueno manifestar las emociones, por ahí las malas no, eso de la ira, no sé cómo se podría abordar, pero guardarse las emociones, ¿es malo también? Bien, lo que debemos tener presente, Guille, es que las emociones no son malas por sí mismas. Claro. Siempre nos alertan enviándonos mensajes de que algo importante para nosotros está en juego. El problema es cuando se manifiestan de una manera descontrolada y eso permite alejarnos, digamos, de nuestro bienestar, claro, o el bienestar que anhelamos. Claro. Solo en esos casos intervenir a través, en terapia hacemos regulación emocional, se trabaja desde la regulación emocional, mejor dicho, porque siempre hay una situación que detona, digamos, esa emoción, que puede ser externa, por ejemplo, la pandemia en el mundo, sí, o puede ser que se corte la luz y no podemos ver tele, claro, o algo más bien interno, nos sentimos tristes porque no concluimos un trabajo debido a que nos fuimos o que nos distrajimos por algo. Entonces, el método de la regulación emocional, por ejemplo, permite modificar la situación que detona la emoción en los casos de que esto sea un factor externo. Por ejemplo, si nos molestan los comentarios de una persona, podríamos evitar hablar con ella cuando estamos de mal humor o cansados. O si nos da tristeza visitar algún lugar que tiene cierta carga emotiva, entonces podemos tratar de no ir a ese lugar o ir acompañado. Una forma de, en cierta manera, conocerse y estar atento a cómo uno puede reaccionar, ¿no? Para tratar de poder controlar ese momento. Perfecto, sí, es así. Siempre estando presente, atento a lo que nos va sucediendo, lo que no está sucediendo también a nivel corporal, claro, porque la emoción es eso, lo sentimos a nivel corporal. Ahora sí, contame cómo lo pueden abordar ustedes desde el ámbito profesional, por supuesto, a la gente que está escuchando, bueno, que lo va a escuchar en YouTube, cómo se pueden tratar estas terapias con las emociones de las personas. Bueno, primero reconocerlas, luego ponerle un nombre y actuar. El tema que cuando van a terapia, yo trabajo de psicoterapia individual, tanto para niños, jóvenes y adultos. También trabajamos con los pensamientos disfuncionales, que es una técnica también que ayuda para reconocer las emociones, mejorar nuestros estados de ánimo, y es desde la terapia cognitivo-conductual. Y también usamos técnicas de relajación, de meditación, eso depende de cada caso, digamos. Claro. Pero es esto, cuando uno siente que no puede parar y nota que su estado emocional cada vez empeora, los invito a que consideren la posibilidad de iniciar psicoterapia individual. Bien, ¿cómo se puede hacer? ¿Hay que llamar a qué número? ¿Cómo te pueden contactar? Bien, mi número de teléfono es 0351
15 55 72 164. Mi Instagram es psico.ma.angélica_zurita y el Facebook es psicóloga ma.angélica zurita. Bien, allí te pueden consultar por esas líneas. Sí. Bien. Sí, estoy atendiendo en el centro, también de manera presencial o online, depende del paciente. Bien, a elección. Uh-huh. Bien, Angélica, bueno, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Te mandamos un abrazo grande y bueno, hasta otra columna con la psicología y todo lo que hay para charlar, ¿no es cierto? Sí, gracias, Guille. Bien, un abrazo grande. Besos, saludos a todos.